¿no? De reflexión y de transferencia, ¿no? De un poco de los trabajos que estamos haciendo entre las universidades latinoamericanas y las europeas, y sobre todo son espacios, ¿no? De diálogo, aquellas personas que están haciendo estancias, ¿no? Y secondments en nuestras universidades. En este caso, pues yo hablo como Universidad de Barcelona, ¿de acuerdo? Y del grupo Cópolis, pues que hemos tenido la suerte de este último mes pues, poder contar con Juliana Juergo, ¿no? Este mes de Secondment en Barcelona. Yo creo que Juliana es muy conocida por casi todos los que estamos aquí presentes, ¿no? Pero Juliana es licenciada en nutrición y doctora en estudios sociales de América Latina por la Universidad Nacional de Córdoba, de Argentina. Y en el marco de esta universidad, de la Universidad Nacional de Córdoba, se desempeña como investigadora adjunta del CONICET en el Instituto de Estudios en Comunicación, Expresión y Tecnologías, el IEC, ¿de acuerdo? Que espero que tenga larga vida, porque las noticias que nos llegan a Europa de la situación de los equipos de investigación y de los centros de investigación argentinos, pues muchas veces nos hace un poco sufrir, ¿no? Y temer que la supervivencia de los proyectos de investigación pueda continuar. Pero como os decía, el Instituto de Estudios que tiene una doble dependencia entre el CONICET y la Facultad de Ciencias de la Comunicación. Además, Juliana, como profesora adjunta a cargo de la asignatura de Nutrición en Salud Pública de la licenciatura en Nutrición de la Facultad de Ciencias Médicas, ¿no? Y por tanto yo creo que Juliana cumple esos perfiles, ¿no? Interdisciplinarios, ¿no? Que en ciencias sociales muchas veces pues tanto nos interesan y tanto nos aportan en muchos de los estudios e investigaciones que hacemos. Ha sido un verdadero placer porque están sus últimos días. Ahora hablábamos con Juliana que domingo abandona el verano mediterráneo caluroso de Barcelona y se incorpora ya otra vez en Argentina con frío. Por tanto, la verdad que ha sido un placer contar con Juliana este mes en Barcelona, ¿de acuerdo? Y agradezco muchísimo, ¿no? Muchísimo la simpatía, la complicidad y el buen hacer de Juliana con nosotros. Por tanto, hoy lo que haremos es este intercambio de experiencias y como os decía, de investigaciones respecto a lo que Juliana ha estado trabajando estos días, ¿de acuerdo? Y en principio Juliana ha titulado, ¿no? Este Incasi Lab como Situaciones alimentarias de privación en contextos de abundancia, posibles diálogos entre Argentina y España. Muchas gracias, Juliana, y te cedo la palabra para ti. Bueno, muchas gracias por la presentación y bueno, y gracias por el interés de acompañar en esta presentación. Bueno, voy a compartir pantalla para arrancar. Ahí se está compartiendo. En pequeño, pero pues muy bien. Ahí la puse en presentación, todavía se está cargando. ¿Lo ven bien? Perfecto, muchas gracias, Julián. Bueno, no, por favor, gracias a ustedes. Bueno, entonces, para comenzar, un poco esta es la estructura expositiva que armé, que espero llegar con el tiempo. Y bueno, primero yo quería compartirles como el punto de partida que dio inicio a bueno, a este plan de trabajo en el marco de INCASI 2, que es un interés de dotar de mirada, digamos, a un colectivo social que de manera sostenida, pero fundamentalmente en tiempo de crisis, le pone el cuerpo a la agudización del hambre en los territorios. Y ellas son las mujeres cocineras comunitarias. Ella en la tarea de dar de comer, en el trabajo, digamos, de dar de comer, apuestan a la sostenibilidad de la vida. Y la alimentación es una dimensión central de las prácticas de cuidado. Y bueno, y la desigualdad estructural que caracteriza nuestras sociedades condiciona diferentes formas de alimentarnos. En Argentina, el trabajo de cuidado alimentario está estrechamente vinculado a los movimientos sociales. De hecho, La Poderosa, digamos, uno de ellos, para el año 2023, reportó que 133.000 personas, sobre todo mujeres y disidencias, dieron de comer a más de 10 millones de personas.
Si bien mi línea de investigación individual y colectiva se desarrolla en la ciudad de Córdoba, Argentina, podemos compartir algunos diagnósticos comunes con el resto del país y sobre todo en contextos de pobreza, en la organización cotidiana del comer familiar, por estricta necesidad, las familias deben recurrir a espacios por fuera del doméstico, y con esto me refiero a comedores comunitarios, escolares, merenderos, copas de leche, salas cuna. Entonces, de alguna manera, las familias han perdido el poder de decidir, lo han tenido que dejar de manera obligatoria en manos de otros actores, el Estado, sus políticas sociales con componente alimentario, el mercado, está cobrando mucho protagonismo en la Fundación del Banco de Alimentos, las organizaciones, y estas mujeres son la cara visible de todas ellas en los territorios, y a su vez las familias se han debilitado en alguna manera su rol como mediadoras entre el alimento y los cuerpos de sus integrantes, cuerpos entendidos en tanto estado de salud, de nutrición, pero también en todos los sentidos sociales y las experiencias que se producen alrededor de los alimentos, alrededor de la mesa. Entonces, dentro de los cuidados alimentarios familiares, en los territorios, en los barrios, aparece con fuerza el rol protagónico de estas mujeres en las cuales yo quiero colocar el interés para, de alguna manera, aportar parcialmente a la alimentación familiar. Bueno, el trabajo de cuidado, quería hacer algunas precisiones conceptuales desde donde lo estoy entendiendo, y bueno, y la especificidad de pensar el trabajo de cuidado alimentario. Bueno, el trabajo de cuidados, si nos posicionamos dentro de las corrientes de pensamientos feministas, vamos a sostener que es una dimensión esencial de la vida humana. Todos necesitamos, todos dependemos de otros seres humanos, nadie puede vivir sin cuidados, tenemos que desplegar cuidados personales, y además en algún momento vamos a cuidar quizá a alguna persona. Es decir, cuidar implica atender y satisfacer necesidades no solo físicas, sino también emocionales y afectivas. Entonces, desde el Vamos el Cuidado plantea una relación social, plantea una trama vincular, pero también el cuidado es un trabajo, digamos, porque las personas que cuidan, al hacerlo, ponen en juego capacidades corporales, psicológicas, emocionales, y además producen valor porque garantizan la vida en nuestras sociedades, y particularmente las mujeres digamos, del interés de mi plan de trabajo, no solo reproducen la vida en los territorios, sino que muchas veces lo hacen donde el Estado no está o el Estado está a medias. En relación a cómo se percibe esa relación social que implica cuidar, bueno, ahí tenemos percepciones encontradas, como una obligación, digamos, como una naturalización del mandato sociocultural de cuidar por parte de las mujeres, también como una profesión en el caso de los profesionales de la salud, las cuidadoras, las empleadas domésticas, y también como ayuda si se realiza en el marco de relaciones horizontales y de reciprocidad. En Argentina el cuidado está feminizado, familiarizado, maternizado. Las mujeres cuidan en todos los espacios, o en casi todos los espacios donde están, en lo doméstico, en lo comunitario, en el sector productivo, y eso hace que muchas veces se solapen tiempos y espacios de las diferentes quehaceres que implica el trabajo de cuidar, y que muchas veces se desdibuje lo individual, lo colectivo, lo propio, lo ajeno, digamos. Entonces lo que podemos decir es que el cuidado tiene carnadura humana, fundamentalmente femenina, y que el cuidado se lleva adelante en un presente, tiene un tiempo, digamos, que remite al presente continuo. Entonces, si lo enfocamos en la especificidad de lo alimentario, ahí me quiero hacer referencia puntualmente a todas aquellas acciones que llevamos adelante en nuestro día a día para garantizar no solo la comestibilidad biológica, es decir, ingerir los nutrientes y la energía que necesitamos no solo para sobrevivir, sino para relacionarnos y llevar adelante todas las actividades de nuestro día con salud, sino sobre todo la comestibilidad cultural, porque los seres humanos, a diferencia de otras especies, comemos nutrientes más sentidos, y esos sentidos se construyen socialmente al interior de una cultura, es decir, los alimentos, independientemente de sus nutrientes, tienen una clasificación social a partir de la cual se le van a inscribir determinados significados, saberes, creencias, usos, costumbres, afectividades, y eso va a depender de la condición social, del género, de la generación.
Leonor Faur sostiene que en el trabajo de cuidar uno puede reconocer una dimensión directa, en este caso dar de comer, pero ese dar de comer lleva consigo previamente y posterior también dimensiones indirectas, es decir, pensar en el menú, buscar precios, desplazarse a comprar los alimentos, traerlos, guardarlos de acuerdo a la conservación de cada uno, elaborar la comida, servirla, distribuirla. Y además limpiar, ¿no? Servirla y además limpiar. Y bueno, y tanto la dimensión directa como indirecta es atravesada por un trabajo afectivo que, bueno, que le da sentido a la tarea de cuidar. Si nosotros tuviéramos que caracterizar digamos, el trabajo de cuidado en Argentina, siguiendo a María Eugenia Boito, podemos decir que tanto la pobreza como el hambre se han naturalizado, digamos, forman parte del paisaje, y que si bien desde el siglo XX el Estado intenta intervenirlo, es gracias al trabajo que realizan estas mujeres en los territorios que logran amortiguarlo. Es decir, sin este trabajo de cuidado que ellas ponen en marcha, los efectos de la crisis serían aún más devastadores. De acuerdo a Leonor Faur, digamos, en tiempos de crisis, ¿no? El cuidado es un bien escaso y a su vez indispensable para la sostenibilidad de la vida, y además, cuando aumenta el hambre colectivo, cuando se agudiza, se intensifica el trabajo de cuidado. Y a su vez, la alimentación, digamos, el hambre, en Argentina ha sido una de las primeras causas de organización colectiva. Entonces, si tuviéramos que caracterizarlo para Argentina, podríamos decir que es realizado principalmente por mujeres que tienen la misma condición de clase que quienes asisten, es decir, son las vecinas, bueno, que no está relevado en la actividad censal, que está más invisibilizado que el doméstico, que el Estado define el campo de acción, y que hay una ausencia de marco legal, es decir, tanto en el discurso social como en el discurso mediático, estas mujeres son consideradas colaboradoras voluntarias, pero no trabajadoras. En tiempos recientes, digamos, tanto organizaciones comunitarias como movimientos sociales se están encargando de visibilizar y de denunciar que eso que se llama amor es trabajo no pago y que es una deuda de la democracia reconocer a estas mujeres como trabajadoras con salarios y protección social. De hecho, lo que ellas plantean es que la actividad de cocinar, si bien va a depender del tipo de menú, de la cantidad de raciones que haya que elaborar, pero también de las condiciones en las cuales se cocina, que muchas veces son precarias desde lo edilicio, desde el equipamiento, desde los servicios. Muchas veces no hay combustible a gas, hay que hacer fuego, eso requiere más cantidad de personas, los picos de agua están afuera, no hay desagüe, hay que poner en juego una creatividad, un ingenio para poder llevar adelante, y todo ese tiempo insume más o menos entre 7 y 10 horas para un almuerzo, para una cena, y durante el tiempo que ellas están cocinando no pueden estar haciendo otro trabajo, ya sea una changa, cuidar a un adulto mayor, realizar trabajo doméstico en otras casas, en casas particulares. A su vez, las organizaciones dentro de la caracterización del trabajo cuidado en Argentina tienen un rol central, de acuerdo a bueno, que están altamente feminizadas, además, de acuerdo al informe Rascar la Olla de la Fundación Rosa Luxemburgo y el Centro de Estudios Legales y Sociales, se sostienen que el ajuste brutal que está haciendo el gobierno de Javier Milei, además de producir una crisis generalizada que trajo como consecuencia que se caiga la actividad productiva, la actividad económica, que se caiga el poder adquisitivo y que aumente el desempleo, ha vulnerado aún más la alimentación debido a una retirada del Estado de la asistencia alimentaria directa y también una reconfiguración de los programas sociales que reconocían los trabajos de la economía popular y que tenían como mediación a las organizaciones. Esto ha hecho o ha dificultado que las organizaciones
en muchos casos vean obstaculizados procesos que ya venían históricamente desandándose en los territorios, no solo vinculados a lo alimentario, sino a todo lo que complementa la asistencia alimentaria, como tiene que ver la violencia de género, violencia infantil, el consumo, bueno, los consumos problemáticos de sustancias, apoyo psicológico también. Y bueno, y en Córdoba, al igual que en otras provincias de Argentina, se está pidiendo al Estado provincial que declare la emergencia alimentaria. Y bueno, y las mujeres, como yo ya mencioné, tienen una función esencial en la tarea de cuidar, y ellas tienen una triple carga de trabajo en muchos casos, y padecen silenciosamente desgastes físicos, desgastes psicológicos, que lo que les hace vivenciar una pobreza de tiempo para el cuidado de sí, porque están todo el tiempo batallando entre el no poder parar, el no poder fallar, el hambre no te deja parar. Bueno, en relación a Córdoba, para complementar un poco lo que ya planteé, y es desde este lugar que inicio en un ratito mi diálogo con trabajos que se desarrollan acá en España. Bueno, hace más de 3 décadas que se está comiendo afuera, con el protagonismo de otras mesas, además de la mesa familiar. Esto hace que muchas veces las familias tengan se desplieguen en las familias prácticas de comer itinerantes y solipsistas para los miembros de acuerdo a los criterios de admisión de estos espacios. Tienen un rol protagónico en la industria alimentaria con sus productos ultraprocesados, porque aportan algo a las ollas, tanto familiares como comunitarias. Obviamente esto se vivencia sin cuestionamientos, porque al fin y al cabo la alimentación, porque al fin y al cabo se logró aportar algo a la preparación. Los alimentos ultraprocesados son formulaciones industriales que tienen poco o nada de sustancias naturales, digamos, de alimentos frescos, y sí tienen mucho producto de laboratorio, conservantes, aditivos, saborizantes. Eso hace que tengan una muy baja densidad nutricional, es decir, son productos, por eso no son alimentos, que tienen exceso en grasas, en sal y en azúcares, pero no aportan fibra, no aportan micronutrientes, no aportan proteínas de alto valor biológico, están muy presentes en contextos urbanos y a un menor costo que los alimentos frescos, y tienen una inversión muy grande en publicidad y marketing. Entonces, lo que podemos ver es que al momento de resolver la alimentación cotidiana familiar, las mujeres en Córdoba, en lugar de ponerse a cocinar, se ponen a gestionar, ¿no? Gestionar cómo acceder a recursos, asistencia, a satisfactores. Por eso Damián Jerkovich habla de la construcción del rol de beneficiario, es decir, tener la información precisa de qué es lo que se va a obtener, cuándo, dónde y cómo accedo. Y sí estamos observando en Córdoba que se está perdiendo el capital simbólico de saber cocinar en las generaciones más jóvenes. Bueno, como ya mencioné, es fundamental la mediación, el papel que realizan las mujeres cocineras comunitarias. Y otra cosa que en Córdoba está pasando, por lo menos en los trabajos de campo que estamos llevando adelante recientemente, es que nos comentan que volvimos a la pandemia. Pero peor, digamos, volvimos a la pandemia porque tenemos una demanda colapsada, en muchos casos triplicada, porque los comedores están dejando de llevar adelante actividades socioculturales para poder dar de comer, ¿no? Esto que yo planteaba antes, se agudiza el problema de hambre colectivo y se intensifica el tiempo dedicado a la tarea de trabajo comunitario. Tenemos listas de espera, hay que decidir a quién damos y a quién no damos, y eso efectivamente repercute en angustia, en estrés por parte de quien tiene que tomar esa decisión, pero estamos peor porque no tenemos apoyo del Estado. Y en el tiempo de pandemia, el Estado, mal que mal, con demora, digamos, aportando alimentos secos sobre todo, pero estaba presente, ahora ya no. Bueno, pasando como a la parte, al punto 3, ¿no? Podemos sostener, siguiendo a Mabel Gracia Arnaiz, que es una antropóloga española, que la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura ya desde hace décadas viene liderando el esfuerzo internacional de reducir el hambre en el mundo, y lo hace bajo el concepto de seguridad alimentaria, y también habla de hambre, pero hambre como sinónimo de subalimentación.
Desde la Cumbre Mundial de 1996 se considera que todas las personas tienen seguridad alimentaria cuando en todo momento pueden acceder a alimentos en calidad, cantidad, que respeten sus preferencias culturales para desarrollar una vida sana y activa. En relación al hambre, la FAO lo define como subnutrición o subalimentación y lo plantea en términos individuales, digamos, cuando a nivel individual no se logran los accesos tal cual lo propone el concepto de seguridad alimentaria. La subnutrición crónica se mide a través de la prevalencia de subnutrición, que es un dato que reportan los países a la FAO y, bueno, y se plasma en el informe que todos los años la FAO elabora a nivel mundial, que sería el estado de la seguridad alimentaria en el mundo. En nuestro caso nos posicionamos para entender al hambre desde lo que plantean varios pensadores latinoamericanos, entre ellos Josué de Castro, que, bueno, que él ha aportado evidencia científica para poder jerarquizar el problema del hambre, no solo como biológico individual, sino por el contrario, como un problema social y político. Él plantea que efectivamente el problema del hambre es un problema social y que para eso es inevitable relacionar el estado de salud, el estado de nutrición con las condiciones materiales de vida. Él plantea que el hambre es de fabricación humana y que ningún factor hiere tanto al hombre como el alma, porque no solo le marca el cuerpo, sino también le marca el alma, lo deshumaniza. Un hombre con hambre no es un hombre libre, sino que es preso de su hambre, solo tiene un pensamiento, un deseo, que es comer, y si ese hambre se prolonga, va perdiendo de a poco aún ese pensamiento y ese deseo. El problema del hambre no es científico, no es técnico, o sea, porque se sabe sobre el hambre. El tema es político y humano porque hay que ver si se quiere hacer algo con eso que se sabe. Para estos autores es importante conocer cuáles son hoy por hoy los obstáculos socioeconómicos, digamos, sobre todo, que evitan, o sea, o que estarían evitando dar respuesta, dar solución al problema del hambre, porque de esa manera entenderíamos que cada vez más hay políticas o iniciativas de lo más sofisticadas desde lo técnico, pero que efectivamente son ineficaces porque no tocan las causas del hambre. Y otra cuestión es que ellos plantean es que hablar en términos técnicos como subnutrición, seguridad alimentaria, inseguridad alimentaria, lo que hacen es neutralizar emociones, digamos, no tienen ningún tipo de resonancia afectiva, y que la palabra hambre, más allá de darnos una lección sobre la miseria en el mundo, efectivamente sí, porque habla de un sistema social económico injusto e ineficaz, pero sobre todo nos sirve para despertar en este mundo en el que la pobreza y la alimentación se han vuelto paisaje. El concepto de seguridad alimentaria como medición tiene críticas, primero porque plantea que es absoluto, o sea, todas las personas en todo momento. Se puede plantear como un objetivo ideal a lograr, pero no capta disparidades ni transitorias ni estructurales. También plantea un encuadre pasivo porque no tiene en cuenta la capacidad de agencia de los sujetos para acceder a los alimentos por vías que no son el mercado, pero también se lo cuestiona de que tiene una predominancia, una mirada economicista, que no tiene en cuenta lo subjetivo, porque qué es suficiente en cantidad y calidad, qué es lo preferentemente apto en términos culturales, va a depender de la condición social de la persona, del género, de la generación, y a su vez no tiene una perspectiva de género, teniendo en cuenta lo que ya dijimos, ¿no? Que a lo largo y a lo ancho del mundo, la mayor parte del trabajo de cuidado lo realizan las mujeres, y ellas sufren las mayores inequidades para acceder a medios de producción y también para autoabastecerse, y a su vez en contextos de pobreza, cuando el alimento no alcanza, son ellas quienes, bueno, se quedan atrás en pos de los suyos. El concepto de inseguridad alimentaria lo que hace es tomar, de acuerdo a Mabel Gracia Arnaiz, alguna de estas críticas, sobre todo que lo que intenta captar es ciertos cambios que se dan en la alimentación familiar y también toma lo subjetivo en términos de preocupación. La FAO desde el 2014 incorporó esta escala de experiencia de inseguridad alimentaria que tiene 8 preguntas que se responden por sí o por no y la responde la persona encargada de la alimentación familiar respecto de los 12 meses anteriores
y de acuerdo a las respuestas se puede clasificar la inseguridad alimentaria, que iríamos de leve, de cierta preocupación, cierta incertidumbre respecto a poder tener el acceso que plantea la seguridad alimentaria, a grave cuando efectivamente ya hay episodios de hambre, sobre todo en las infancias. Bueno, para establecer posibles diálogos entre Argentina y España, me basé en un concepto de Susana Ginze, que es antropóloga, que plantea interrogantes. Y bueno, y me sirvieron como disparadores para poder empezar a hacer como algunos puentes de diálogo. Estos interrogantes tienen que ver con, bueno, cuántos y cuáles alimentos se producen y cuáles no, cómo se producen, qué de lo socialmente producido va para cada quien y de qué manera se consumen, ¿no? Determinaciones materiales y simbólicas que sean a nivel del consumo. Para los tres primeros me voy a referir muy brevemente al panorama mundial para ya después entrar en algunos puntos de diálogo entre Argentina y España. Bueno, en relación a las preguntas, ¿qué se produce, si alcanza, cómo se produce? GRAIN, ¿no? Esta organización no gubernamental internacional que apoya las luchas campesinas por la diversidad y por el manejo comunitario de los bienes comunes, plantea que hoy tenemos un conflicto respecto del uso que se le da a los alimentos, ¿no? Si van a ir para la producción de comida o van a ir a la producción de piensos o biocombustibles. Comida humana, ¿no? Entonces, bueno, acá hay un par de datos que me parecían interesantes para compartir, que a nivel mundial solo el 55% de las calorías provenientes de cultivos va a alimentación humana, 36% va a piensos, 9% para biocombustibles. Y aún así, estos valores no reflejan las disparidades. Por ejemplo, en Estados Unidos un 27% de las calorías van a las personas, mientras que en India, como prevalece la agricultura campesina y familiar, el 90% va a consumo humano. Bueno, después tenemos la paradoja que hay una gran cantidad de desperdicios y hay personas con hambre, cuando en realidad hay sobreabundancia de alimentos, mientras que anualmente el Programa Mundial de Alimentos dice que mientras anualmente 1/3 de los alimentos producidos en el mundo se desperdicia, 1 de cada 10 personas sigue sin tener comida. Cuando a comienzos del siglo XX ya disponíamos de un 23% más de alimentos por persona que hace 40 años. Bueno, lo que sostienen diversos autores es que no es posible entender la inseguridad alimentaria sin hablar de especulación financiera, porque los sistemas alimentarios están dentro de sistemas financieros, y eso hace, de acuerdo a Vandana Shiva, que el alimento se aleje de su condición ecológica, nutricional, hedónica, sociocultural, para que se coloque como una mercancía y objeto de especulación, y que la única forma de lograr la soberanía alimentaria y la democracia alimentaria es sacar los alimentos del casino global y devolverlos a los platos de la gente. O sea, quien domina, hay una frase, digamos, en relación a eso, es que quien domina los alimentos domina la energía que mueve los cuerpos, por ende domina el mundo. La industria alimentaria, por otro lado, a nivel mundial, digamos, no se hace cargo de los perfiles de enfermedad que genera, tanto por las prácticas productivas que pone en marcha, que depredan y expolian la naturaleza, contaminan, como por los alimentos que nos ofrecen, que van a contrapelo de la llamada una sola salud, digamos, que la salud humana no puede ser pensada por fuera de la salud de los territorios en términos integrales, suelo, agua, aire, flora, fauna. A su vez, hoy por hoy, en los sistemas alimentarios industriales, digamos, hegemónicos, quien produce a pequeña escala, como quien no puede acceder al alimento, se consideran agentes periféricos, cuando en realidad deberían ser el centro de sistemas alimentarios sanos y justos. Pero a su vez, en las ciudades están surgiendo movimientos dentro de la sociedad civil, que de la mano de la agroecología vienen mostrando que se puede reorientar el modelo. Entonces, bueno, como un pequeño diagnóstico de estos interrogantes, lo que podemos decir es que como consumidores urbanos estamos bastante desconectados de lo que se produce en nuestro territorio, de quiénes lo producen y en qué condiciones lo hacen. Bueno, respecto de qué de lo socialmente producido va a parar a cada quien, Mabel Gracia Arnaiz sostiene que antes el hambre era como una postal característica de los países del sur global. Sin embargo, hoy tenemos situaciones de abundancia y de privación al interior de las ciudades, y de acuerdo al último informe de seguridad alimentaria en el mundo de la FAO del año 2024, en 2023, a nivel mundial, alrededor de 733 millones de personas pasaron hambre,
que equivale a 1 cada 11 en el mundo y a 1 cada 5 en África, que si bien ese valor se mantuvo estable, tuvo un incremento post-COVID-19 de alrededor de 152 millones de personas. Entonces, perdón, no, está bien. También hay un avance, como ya lo venía mencionando, de los productos ultraprocesados sobre las dietas saludables. Las dietas saludables serían para la FAO aquellas que están promovidas por las guías alimentarias dentro de cada país. La FAO estima que una dieta, ¿no? Con alimentos saludables, con más presencia de alimentos frescos, naturales, tiene un costo de 3 a 5 veces más que una dieta a base de cereales y almidones, y de acuerdo a un trabajo respecto del consumo de ultraprocesados en el mundo, plantea que este viene aumentando, digamos, brindan el aporte entre el 20 y el 60% de la energía total por persona por día. Esto varía según los países, también varía según las edades. En los países de alta renta ese valor es del 50%, y también ya se viene reportando evidencia de los efectos nocivos que tiene el consumo de estos productos en la salud humana. Entonces, a modo de breve síntesis, podríamos decir que las personas en situación de pobreza, que son quienes asisten, estas mujeres que a mí me interesan, que además están en situación de pobreza, no comen lo que quieren ni lo que saben que deben comer, sino que comen lo que pueden. Y para mí la desigualdad alimentaria se puede expresar en dos interrogantes diferentes que se pueden situar en diferentes puntos de la escala social, antagónicos, digamos. ¿Qué voy a comer ahora? Como una pregunta que resuena en las casas, ¿no? de los barrios donde nosotros hacemos el trabajo de campo en cada momento del día, y cómo estoy comiendo. Bueno, ahora para ya ingresar en cuanto a ciertos puntos de diálogo entre Argentina y España, bueno, digamos, a nivel poblacional, de acuerdo a la cantidad de personas que viven en el mundo, en Argentina y en España viven alrededor de 0,57, 0,6 de esa totalidad de personas, y de acuerdo a lo que la FAO recomienda como la cantidad de calorías por día que una persona adulta debería tener para tener una vida sana, aunque eso va a variar de acuerdo a la edad, al sexo, a la contextura física y al nivel de actividad, pero son más o menos 2.500 calorías las que recomienda la FAO. Podemos ver que en el mundo hay una disponibilidad plena. En Argentina y en España es muy similar de acuerdo al dato que conseguí del año 2002. Respecto de la inseguridad alimentaria, los trabajos que estuve leyendo sobre España señalan que el problema del hambre ha estado muy silenciado en España, y que ha empezado a aparecer en la opinión pública luego de la crisis del 2018, producto de la recesión económica, y sí se ha, bueno, y por la pandemia, obviamente mucho más por la pandemia por COVID-19, y que si bien las situaciones de privación en España son muy diferentes a las situaciones más dramáticas y alarmantes que vivencian otros países en relaciones alimentarias, son situaciones dolorosas porque hay familias que dejan de comer, que tienen que comer menos. Entonces, lo que podemos ver, si bien, en términos de inseguridad alimentaria, si bien en Argentina la magnitud es mucho mayor, digamos, del doble de los valores que hay en España, y tiene otra historicidad, lo que podemos ver es que en ambos países el COVID agravó la inseguridad alimentaria, que la inseguridad alimentaria es una preocupación por parte de muchos sectores sociales, que sí, que viene en aumento, que está infantilizada, que está feminizada, y también en ambos países digamos, se está viendo que, o sea, que las crisis ya no son coyunturales, las crisis ya se han vuelto estructura, y que la inestabilidad es parte de las rutinas, particularmente del trabajo de cuidado femenino, que se vive con preocupación, con incertidumbre y también con culpa en caso de no lograrlo, para, digamos, esto de si voy a poder o no voy a poder cubrir los alimentos que mi familia necesita. Bueno, respecto a los costos de la canasta básica alimentaria, para España conseguí un dato del año 2023, ahí voy poniendo las fuentes de donde lo obtuve. Para una familia tipo de pareja y 2 hijos, 700 euros al mes, y en el caso de Argentina,
tomé el valor de Córdoba, y para el mes de marzo de este año, del Centro de Almaceneros de Córdoba, que si bien está en pesos argentinos, hice la conversión a euros, al valor del euro en marzo, que más o menos están 645 euros. Podemos ver que tanto en Argentina o en Córdoba es caro comer, y a su vez que la canasta básica además tiene críticas respecto de que no es la canasta, esta canasta básica no es la canasta que se recomienda en las guías alimentarias, sino que es una canasta que muchas veces tiene un predominio de alimentos, digamos, que solo llenan la panza, pero no nutren, digamos, carentes de, digamos, de micronutrientes y de vitaminas. Bueno, respecto a los ajustes intrafamiliares producto de la inseguridad alimentaria, podemos decir que hay preocupaciones comunes en los estudios consultados. De acuerdo, este estudio de Argentina es de UNICEF de junio del año pasado, donde muestra que las familias tuvieron que dejar, sobre todo las familias con niños, niñas y adolescentes, no tuvieron que dejar de realizar alguna comida, desayuno, almuerzo, merienda, cena, que a su vez se dejaron de comer menos carnes, menos lácteos, menos frutas, menos verduras, y aumentó el consumo de fideos y harinas. Y en 2024, 3 de cada 4 familias se endeudaron para comer. Los datos del Centro Almacenero de Córdoba para marzo de este año es que 9 de cada 10 familias están endeudadas para comer, pagando con tarjeta de crédito, pidiendo dinero prestado o sacando fiado, y que esto se observa tanto en Argentina como en Córdoba. Los hogares, o sea, cada crisis trae un nuevo perfil de personas que demandan asistencia social, y hoy se está viendo como en ambos países personas que quizá tengan que priorizar entre pagar el alquiler, el transporte, ciertos gastos cotidianos familiares, y donde quede relegada la alimentación. En el caso de España, para el año 2014, en un trabajo de Gracia Arnaiz, vemos cómo el consumo de carne obviamente tiene un sesgo de clase social, quién come más, quién come menos, y en el año 2023 ya el 6.4% no podía permitirse tomar 2 raciones de proteína animal a la semana, tendencia que se ve en alza y se agrava de año en año. Y en el caso de las familias, esto que yo planteaba recién, que están priorizando entre alquiler y otros suministros, y muchas veces no se puede cubrir la alimentación, por eso se acude a los organismos de asistencia que gestionan la ayuda alimentaria. Aquí podemos ver también cómo en ambos países se muestra cómo los productos ultraprocesados están cubriendo alrededor de 1/3 de la energía diaria alimentaria. Y bueno, y también en el caso de España, un estudio ya del 2014 venía cotejando, digamos, mostrando que la población española viene cambiando sus hábitos alimentarios, también al igual que lo que sucede en Argentina, hacia la compra de alimentos más económicos. Bueno, para ver de qué manera se consumen los alimentos, estuve consultando trabajos cualitativos, acá está el listado, digamos, realizados aquí en España. Entonces, como para poder entender cómo se resuelve acá la inseguridad alimentaria, bueno, brevemente, las ayudas acá en España se resuelven por Banco de Alimentos, Cáritas, Cruz Roja, quienes se han visto desbordadas debido a, bueno, el aumento de la demanda. Mabel Gracia Arnaiz, junto con su equipo, plantea que a partir de la crisis 2008 hay un nuevo perfil de demandante, que es una clase media empobrecida, que tiene restricciones en sus consumos, entonces tiene que decidir dónde va a poner sus ingresos, y queda relegado lo alimentario. En otros trabajos denominan a estos nuevos demandantes de ayuda como nuevos pobres, que son familias y personas que se encuentran desconcertados respecto a este descenso en la escala social, lo toman como algo provisorio, porque lo enmarcan en una crisis generalizada más macro, y esto hace que no se visibilice el problema del hambre y que no se ejerza presión para poder instalarlo dentro de la agenda de las políticas sociales. A su vez, bueno, que estas familias están en tensión entre elegir con inmediato o lo saludable, o lo que saben que les hace bien, o lo que les hacía bien, lo que consumían antes, y que las mujeres
si bien de estas familias, ¿no? De estas consideradas nuevos pobres por estas autoras, que si bien son gran gestoras de la economía doméstica, son usuarias nobles de las ayudas alimentarias de estas entidades. Otro trabajo, bueno, planteaba que los tipos de ayuda en Barcelona, pero por lo que leo son a lo largo y a lo ancho de España, reconocen una ayuda tradicional hegemónica que está basado como en donaciones, en un modelo caritativo, que no está basado en derechos o en acciones que permitan a la larga cambiar la desigualdad de origen o permitan a la larga generar acciones que den autonomía o dignidad a los accesos alimentarios. El máximo exponente es el Banco de Alimentos y también, bueno, el comer en comedores. Bueno, acá hay otros trabajos que realizan críticas respecto del Banco de Alimentos o que invitan a mirar con criticidad a estos actores porque plantean que no fueron originados con la idea de acompañar a personas que estuvieran en riesgo o estuvieran sufriendo inseguridad alimentaria, sino que el foco lo ponen en la pérdida económica que generan los desperdicios y también en los impactos ambientales. Entonces, de acuerdo a entrevistas que les han hecho a personas usuarias de Banco de Alimentos, bueno, perciben cierta estigmatización, gran burocracia, que no hay una variedad de alimentos, digamos, que no hay variedad de alimentos, y que, bueno, hay como una demanda tan alta que muchas veces no, bueno, no les o sea, no terminan de poder, no terminan, o sea, se complica el acceso. En el caso de los comedores, hay dos trabajos en el cuales consulté, uno de ellos donde se le realizan entrevistas a mujeres que están siendo usuarias de comedores, donde ellas plantean que son espacios pensados para hombres y habitados por hombres, que aún a pesar de necesitarlos muchas veces no van, porque sufren discriminaciones de género por edad, y más si son mujeres migrantes, y que muchas veces se organizan entre ellas para acompañarse, comer juntas e irse rápidamente. En otro trabajo que tenía que ver con un comedor religioso, donde asistían mayormente varones, hombres, que si bien ellos agradecían poder tener ese plato de comida, para ellos la comensalidad seguía siendo dolorosa porque habían resignado su autonomía respecto de decidir qué comer y también de decidir con quién comer. Entonces, por más que se comía en un espacio colectivo, se vivía la comensalidad de una manera completamente individual. Lo que los trabajos también manifiestan es que los hombres suelen ir a comedores en España, porque el plato ya está elaborado, y las mujeres son, bueno, usuarias de, ya sea de del ticket monedero, o bien de obtener el pack de alimentos para elaborar los alimentos en su casa. La tarjeta monedero o los vales, lo que promueven es un mayor poder de decisión, preservan anonimato, dan mayor autonomía, y para estas familias que forman parte de este nuevo perfil de demandante de ayuda alimentaria, permiten seguir dentro de los canales habituales de acceso a los alimentos, que es vía mercado. Pero a su vez, también estas autoras reconocen que hay prácticas alternativas que vienen de la mano de grupos autoorganizados, de movimientos sociales, que se posicionan desde la soberanía alimentaria, que tienen que ver con los huertos, con las cocinas comunitarias. Bueno, ya para ir cerrando, como para retomo algunas principales premisas de lo que planteé, digamos, alimentarse no puede, no debe ser un lujo, digamos, es urgente que el problema del hambre aparezca en las agendas de las políticas públicas como un problema social y complejo, que miremos críticamente a los bancos de alimentos, se encargan de un problema ético, de un problema ambiental, de un problema económico. También es importante pensar de otra manera, tanto para hacer diagnósticos de las situaciones alimentarias vinculadas al hambre, es necesario la interdisciplina. Salir de miradas biologicistas que muchas veces terminan autorresponsabilizando a la persona que padece hambre en la situación en que se encuentra, y muchas veces colabora con que haya algún imperativo moral, más allá del alimento se otorgue como un derecho, se otorgue en el marco de una donación solidaria,
un imperativo moral respecto de quién da para con quien recibe, y también es importante tener en cuenta, o sea, permitir cruces disciplinares, ¿no? Combinar metodologías cuantitativas y cualitativas para poder llegar a la complejidad del fenómeno, a lo cambiante y sobre todo a la desigualdad que tenemos respecto a las formas de comer de acuerdo a las diferentes clases sociales. Bueno, esto que no se vive ni se piensa de la misma manera, lo alimentario, de acuerdo al lugar en el sector social donde se ocupe, respecto del trabajo de cuidado, que es muy importante que se reconozca en términos legales y sociales, ¿no? A estas mujeres cocineras comunitarias como trabajadoras. Hoy en tiempos de crisis, eso que ellas brindan apuesta a la sostenibilidad de la vida en los barrios y es fundamental. Esto que cada vez es una preocupación, ¿no? Que cada vez se consuma menos, se cocine menos, y esto nos deja a merced de lo que nos ofrecen las grandes corporaciones. Si la palabra saber deriva de sabor, hoy están definiendo nuestros saberes, nuestros sabores, estas grandes corporaciones. Y bueno, y frente al hambre, las organizaciones sociales y los movimientos plantean que la respuesta es soberanía alimentaria. Y bueno, y si bien es importante atender la urgencia de personas en situación de hambre aquí y ahora, con asistencia, es importante pensar, tanto para Argentina como para España, ¿no? Y para el resto de los países, en estrategias superadoras a mediano o largo plazo que puedan dignificar los accesos y sobre todo que tengan la participación activa de las personas para quien se está pensando estas estrategias. Bueno, esto es, hasta aquí había preparado. Muchas gracias por la atención.